7 de la noche con 19 minutos y seguimos con más. En esta oportunidad vamos a saber más sobre las personas que quieren regresar a sus regiones. Recordarán que muchos fueron llamados o mal llamados los caminantes, aquellos que se encontraban en las carreteras buscando salir de Lima rumbo a sus regiones. Muchos de ellos fueron trasladados a lugares para hacer cuarentena y la cartera encargada de esto, o la ministra encargada de esto, es Fabiola Muñoz, la ministra del Ambiente, que justamente la tenemos enlazada vía Skype. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Ministra, cuéntenos un poco, ¿cuál es la situación ya de estas personas que buscaban regresar a sus regiones? Sé que su sector es el encargado, pero queríamos saber cuántas ya han regresado y cuántas han tenido que quedarse en cuarentena. A ver, este es un proceso muy dinámico y en realidad es un proceso multisectorial que yo tengo el encargo de ayudar a implementar, pero INDECI, la Presidencia del Consejo de Ministros, el propio Ministerio de Salud, son sectores que están participando también del proceso, ¿no? Más o menos ya han retornado a sus regiones un total de 20.000 personas y básicamente tenemos dos sistemas de cuarentena. Hay algunas personas que se han quedado en Lima a hacer la cuarentena de 14 días. Ese fue el caso de la región Madre de Dios, que ayer han partido casi 180 personas de retorno después de 14 días de cuarentena. Y tenemos a la mayoría de la gente que básicamente es identificada por su gobierno regional como gente en condición de vulnerabilidad. Se coordina con INDECI e INDECI organiza todo el tema del traslado de estas personas en buses mayormente a sus regiones para que hagan cuarentena en la región. Okay. Aquí antes de salir se aplica una prueba rápida. Las personas que dan positivo se quedan y las personas que dan negativo retornan, pero básicamente para hacer una cuarentena de 14 días en su región. Ok, eso es importante. Ahora, vayamos al primer grupo, ¿no es cierto? A estas personas que están en cuarentena, que no forman parte del grupo que los gobernadores están viendo como población vulnerable, sino aquellas personas que querían regresar y que están en cuarentena. ¿Dónde están pasando la cuarentena y cuál es el procedimiento que están siguiendo? A ver, estas personas también han sido consideradas por sus gobernadores como población vulnerable. Okay. Solo que en la coordinación que nosotros hacemos con las regiones, la región nos dice, mira, yo ya he traído a mucha gente y en este momento no puedo recibirlos porque no tengo espacio en mis centros de cuarentena. O sea, recordemos que las regiones han establecido en muchas zonas, junto con los alcaldes, centros de cuarentena. Entonces, si por ejemplo tenemos un grupo de gente que quiere ir a la región San Martín, a la zona de Picota, nosotros le preguntamos al gobernador si él tiene espacio todavía en su centro de cuarentena. Si tiene espacio, con INDECI se coordina y se trasladan a las personas y van a llegar ahí y van a hacer su cuarentena. Si no tienen el espacio, nosotros los albergamos, puede ser por 2, 3 días hasta que se pueda coordinar esto y se trasladen, o en algunos casos, como fue el de Madre de Dios, se quedan los 14 días a hacer la cuarentena aquí, ¿no? Pero en todos los casos las poblaciones son poblaciones o que hemos encontrado en la carretera, digamos, de tránsito, o que el gobierno regional ha establecido como prioritarias por la vulnerabilidad que tienen. A veces coinciden, a veces parte de la gente que encontramos en el camino, digamos, tratando de regresar caminando, coincide con la lista que ya identificó el gobierno regional de población vulnerable, ¿no? Ministra, de todas estas personas, ¿cuántas han dado positivo? A ver, la estadística más o menos es que el 5%, ¿no? Del 5 al 10% dan positivo. Entonces, tenemos ahorita el último grupo que hemos tenido, más o menos de unas 450 personas, han sido como 30 positivas, ¿no? Okay. Entonces, esas personas se quedan aquí. Como en la mayoría de estos casos, las personas no tienen un lugar donde estar porque muchos de ellos han sido desalojados de un cuarto o ya no podían estar en la casa de la familia donde estaban albergados, de repente en las casas de algunos amigos han salido a caminar. Nosotros les ofrecemos también a las personas que dan positivo un albergue
un albergue seguro para que puedan estar aislados y puedan pasar esta etapa, ¿no? En algunos casos también se trasladan a la Villa Panamericana y esa es parte de la coordinación también del trabajo multisectorial que estamos haciendo, ¿no? Entonces aquí somos varios sectores, la Presidencia del Consejo de Ministros, con su viceministerio de gobernanza, con la Secretaría de Centralización, está el Ministerio de Defensa, que tenemos al INDECI, y las Fuerzas Armadas, por supuesto, la Marina está cumpliendo un rol muy importante en este proceso, el Ejército, tenemos también a Salud y al Ministerio de Salud, que nos apoyan en este proceso de las pruebas rápidas por un lado, pero también el tema de los positivos, el esfuerzo con los gobiernos regionales de coordinación, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Sin duda, pero ministra, ¿y los gobiernos regionales están realmente coordinando el hecho de que sus paisanos puedan volver a sus regiones? Porque, claro, hay mucha gente que ha estado hasta hace unos días, recordará usted, en las afueras del Grupo 8, o algunos han estado en La Victoria, en los exteriores de las compañías de ómnibus, porque pensando que quedándose ahí iban rápidamente a subir para regresar a sus casas. Ya ha tenido que haber toda una negociación para poder llevarlos a albergues. A ver, no todos los gobiernos regionales tienen la misma capacidad de recepción, porque no necesariamente tienen en todos los casos la misma infraestructura de hotel, por ejemplo, para guardar cuarentena, o de colegios, o capacidad de gestión para tener centros de cuarentena a nivel de sus provincias, ¿ya? Muchos de ellos han hecho sus cercos epidemiológicos y están no solamente teniendo este proceso articulado con el Gobierno Nacional de recepción de migrantes, sino que también hay mucha migración interna entre regiones. Sí. Y eso genera también una gran presión para cada región. Entonces, yo converso con varios gobernadores que me dicen, ministra, en este momento tengo 1000 personas en cuarentena. Si usted me espera 2 o 3 días, va a ir saliendo el primer grupo y yo tendría capacidad de poder recibir 150, 250 personas más, ¿no? Entiendo. Esa coordinación se hace en función de la capacidad que tiene el gobierno regional para recibir, pero al día de hoy todas las regiones del país han recibido personas, o sea, hay una apertura, pero también hay que entender que no es el hecho, como mucha gente piensa, de subir a las personas en un bus y que retornen a su región. O sea, estamos ante una pandemia. Cada persona que retorna, si no estamos haciendo lo correcto, es un potencial transmisor del virus. Entonces tiene que tener el control de salida de aquí para separar a los positivos que identifiquemos a través de prueba rápida. Tiene que tener la posibilidad de retornar seguro a su región a través de los buses que INDECI organiza y de llegar a un centro de cuarentena. De nada serviría el tema de la prueba rápida si no tenemos la cuarentena. Y la cuarentena, por ejemplo en Lima, mucha gente que es positivo puede guardar la cuarentena en su casa porque tiene condiciones para estar aislado del resto de su familia. Pero los caminantes o las personas que encontramos tratando de migrar o los que regresan a su región, a veces pueden no tener la condición de ese aislamiento. Ministra, y respecto a eso, justamente, aún no sabemos si se levanta o no la cuarentena para el lunes. Muchos lo dan por hecho, otros no. En todo caso, hay sectores que piden más cuarentena y otros no. El caso del colegio médico, por ejemplo, justo hablando con el decano, el otro día mencionó que ya no pide cuarentena, más cuarentena, pero sí cercos epidemiológicos. ¿Hay la posibilidad de hacer eso en nuestra ciudad? Bueno, como ustedes saben, nosotros día con día analizamos los diferentes escenarios, las tendencias, cómo vamos avanzando en el control de la pandemia, en el monitoreo de los datos, y estamos discutiendo diferentes opciones. Una cosa es una medida para todo el país. Ya hemos tenido algunas medidas que han sido diferenciadas, ¿no? Tenemos un horario diferenciado en algunas regiones en comparación con Lima y con otras regiones. Tenemos también la posibilidad efectivamente de que en algunas regiones se tomen medidas más estrictas. En este momento nadie puede entrar o salir en este proceso de trasladar personas de una región como Loreto o como Piura
Tumbes y Lambayeque, ¿no? Claro. Justamente por las condiciones especiales que en este momento se están visualizando en estas regiones, es que estamos nosotros albergando a todos aquellos que deberían estar transitando a Loreto, los estamos manteniendo aquí hasta nuevo aviso, en realidad. No solamente sus 14 días de cuarentena, sino hasta nuevo aviso, porque esa es una región que en este momento tiene que concentrarse en ver cómo poder atender a la gran cantidad de pacientes que tienen contagiados, ¿no? Ministra, ¿mañana va a haber conferencia de prensa para anunciar justamente eso? Bueno, no tengo una bolita de cristal ahorita para poder decir si va a haber conferencia, depende mucho de la agenda, pero ustedes saben que nosotros tratamos de transmitir la información siempre lo más rápido posible y estamos como parte de este proceso analizando las diferentes opciones. Ahora, hay una preocupación latente y es la información que se dio hoy por parte del sector, además, ¿no es cierto?, el positivo que ha dado el ministro de Agricultura. Y digo preocupación porque, obvio, el ministro de Agricultura se reúne con ustedes en los consejos de ministros para coordinar. Todos los demás ministros, incluido el presidente, está bien. Y le pregunto esto porque es la preocupación, creo que, de todo el país, ¿no? Sí, a ver, yo creo que efectivamente lo primero es desearle una pronta mejoría a nuestro ministro de Agricultura, que como ustedes han visto, ha estado cumpliendo un rol muy importante en el tema de los mercados, ¿no? Y además, en una región en el norte, muy expuesta, porque él es el encargado de esa región, pero todos nosotros guardamos las medidas de aislamiento también, inclusive en el Consejo de Ministros. O sea, nosotros estamos a más de 1 metro de distancia, nosotros todos estamos usando mascarilla, nos lavamos permanentemente las manos y tenemos alcohol ahí al costado. Entonces, yo personalmente he pasado mi prueba rápida. ¿Todos han pasado las pruebas? Entiendo que sí, pero ¿la rápida yo o la puedo molecular? Yo puedo contestar por mí porque no sé exactamente cada uno de ellos, pero hemos pasado las pruebas y estamos manteniéndonos con las medidas. Ahora, tenemos que ser conscientes que mientras mayor cantidad de contagiados tengamos en el país, mayor riesgo tenemos para todos y para todas. Por eso es que cuando nosotros, por ejemplo, en este grupo de personas que están tratando de trasladarse, hacemos una prueba rápida e identificamos positivos, es muy importante que podamos aislar a esos positivos y para eso estamos buscando instalaciones, como ya yo lo dije la vez pasada, porque si la gente que es positiva logra tener este aislamiento y pasar su ventana de contagio, digamos, vamos a poder controlar la pandemia. Si no hacemos eso, lo que vamos a hacer es simplemente que esto crezca, ¿no? Y el presidente también ha pasado la prueba rápida. Disculpe que insista, ministra, pero hay preocupación. Bueno, le voy a preguntar, yo personalmente no le he preguntado, pero me imagino que como todos nosotros tendrá también su prueba. Esto, fíjense, nadie quiere contagiarse de coronavirus. O sea, nadie quiere. Esto es una situación en la que nadie quisiera estar envuelto. Y todos nosotros tenemos que tomar nuestras medidas de seguridad. Sin duda. Pero lamentablemente hay algunas personas que no lo entienden de esa manera y por eso les volvemos a invocar. Fíjense, yo tengo que salir a trabajar porque soy una servidora pública y lo hago, pero pongo en riesgo al resto de mi familia porque justamente tengo que salir. Ojalá todas las personas pudieran quedarse en sus hogares para pasar su aislamiento, pero los que venden comida, los que están en transporte, los médicos, los servidores públicos que tenemos que salir, no tenemos la posibilidad de hacerlo. Por favor, cuídense y cuidémonos todos. Sin duda, con ese mensaje nos quedamos, ministra. Muchas gracias por haber accedido a conversar con nosotras y también seguiremos conversando sin duda durante los últimos días porque seguramente habrá mucho que informar. Muchísimas gracias, ministra. Gracias también. Y cuídense. Gracias. Muy bien, nos vamos a la pausa. Ya escucharon entonces, esas son las medidas que se están tomando para las personas que se están trasladando a la región, pero para aquellos que estaban preocupados, ¿no es cierto?, por el tema de los ministros y los contagios, ya escucharon a la ministra. Bueno, nos vamos a la pausa, pero no se muevan porque al regresar vamos a hablar precisamente sobre la solidaridad. Y es que médicos de Cayetano Heredia se juntan justamente para ayudar al resto del país. Volvemos.